Restáuranos, avívanos, oh Dios. En esta noche, en esta tarde estuve orando, pidiendo al Señor que me esté alcanzando lo que Él quería hablarnos en esta noche, de acuerdo a nuestras necesidades. Y preparé un mensaje, pero al llegar acá el Señor comenzó a inquietar mi corazón. Empezó a inquietar mi corazón. Y quiero compartir con ustedes, no lo que había preparado, sino lo que el Señor puso en mi corazón que comparta. Que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentran me dicen amén. Y el que no dice misericordia, como dijo mi señora. Bien, dice así la palabra del Señor. Conversión, ¿de quién dice? Saulo. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta allí la palabra del Señor. Bien, como título tenemos Conversión de Saulo. Y comienza el escritor del libro de los Hechos diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Respirando aún, era lo que estaba impregnado en él, era el aire que él respiraba, era lo que él vivía. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué tremendo. Yo pienso en Saulo, y no sé si a ustedes le pasan, pero cuando pienso en Saulo, yo lo veo de esta manera, como que él
antes de la conversión era una persona mala y después de la conversión fue bueno. ¿Lo ven así ustedes algunos o no? Quizás no todos concordarán, ¿sí? Pero si me pongo a examinar un poquito más, si me pongo a estudiar un poco más la vida de Saulo, me doy cuenta que realmente eso no es así, que el entendimiento de él estaba enceguecido. Se considera, y ya muchas veces lo enseñé, de que Pablo era miembro del Sanedrín. El Sanedrín es un grupo de 70 ancianos que juzgan todas las cosas de Israel, que fue formado allá en los tiempos de Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, este pueblo es numerosísimo, yo no puedo gobernarlos más, yo te pido que tú levantes varones, que me ayuden a gobernar a este pueblo, porque Moisés tenía que juzgar todos los problemas que existían en Israel. Por ejemplo, tenían problemas, qué sé yo, Alejandro y Nahara tenían problemas, ¿sí? Y ¿qué es lo que hacían? Se iban a Moisés, ¿cierto? Tenían un problema. Se iban los jefes, ¿cierto?, de las tribus y decía tal problema, tal situación, y él tenía que ir atendiendo a cada una y brindar una solución, porque Dios le dio sabiduría. El libro de Malaquías, si no me equivoco, dice que de los labios del sacerdote ha de buscarse la sabiduría, de los labios del sacerdote. Y eso fue lo que siempre se buscó en el sacerdote. Es lo que se busca en el pastor. Palabras con sabidurías. Hoy día, palabras llenas del Espíritu Santo. Si anhelamos tener un liderazgo, desde ahora tenemos que comenzar a ser sabios. Tenemos que comenzar a ser entendidos. Queremos que el Señor nos use. No podemos andar de chismosos, de chismosas por ahí. No podemos agarrar y andar hablando cualquier cosa. Tenemos que tener, como decía el salmista David, como le decía el rey David, Señor, pon guarda en mis labios, para que no hable, Señor, aquellas cosas que no son de tu agrado. ¿Sabes lo que es guarda? Un tapón en mi boca, ¿sí? Que antes de hablar algo que a ti no te agrada, Señor, mis labios queden sellados, queden cerrados, Señor. De los labios del sacerdote ha de buscarse la sabiduría. Y eso lo hacían en Moisés. Entonces el Señor le dijo, reúna 70 ancianos de los más entendidos, de los más sabios, los más representativos de las tribus, y ellos te ayudarán a gobernar. Yo voy a poner de tu espíritu en ellos. Escuchen esto. No le dijo, voy a poner del espíritu del pueblo, de esos ancianos, en vos, y vos vas a recibir lo que ellos te digan a vos, y vos vas a gobernar como ellos te digan a vos. No, el Señor pone una cabeza, el Señor pone una visión, el Señor llama a su ungido, a su líder, para que gobierne. Y voy a poner de tu espíritu, le dice el Señor, léalo en Éxodo, voy a poner de tu espíritu en ellos y van a gobernar. Y así sean muchos, van a ser como uno y ahí van a poder avanzar. Y de ahí nace el Sanedrín. Y para formar parte del Sanedrín había ciertos requisitos, por ejemplo, el conocer la Torá, el conocer el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, perdón, tenía que conocerlo. Y cada letra del alfabeto hebreo también tiene una numerología, ¿sí? Tiene un significado. Entonces, el que era miembro del Sanedrín tenía que conocer no palabra por palabra, sino letra por letra. Y también la Torá tiene códigos, escrito en el hebreo, tiene códigos donde se descifra también la palabra del Creador, la palabra de Yahweh. Cada 5, no me recuerdo cuántas líneas, se va descifrando la palabra del Creador. Realmente es tremendo. Y todas esas cosas, quien era miembro del Sanedrín tenía que conocerla, ¿sí? Tenía que saber absolutamente todas las cosas. ¿Me van entendiendo? Eso era un requisito. Otro de los requisitos era que tenía que ser casado. Por eso se considera de que Pablo era casado, como ya muchas veces lo dije. Él estaba solo, no se sabe a ciencia cierta por qué, si es que la mujer le dejó cuando él se convirtió al cristianismo o si él enviudó, no sabemos, pero sí sirvió al Señor solo. Y allí estaba Saulo. Él desde chico anhelaba servir al Señor. Él desde su infancia, en su entendimiento, él era fariseo. Fariseos de fariseos, decía él, ¿sí? Habían diferentes religiones, podríamos decir, fariseos, saduceos, los escribas eran los que escribían, ¿cierto? Y él era fariseo, ¿sí? Él en una de las cartas él hace su presentación realmente tremendo, impactante lo que era Pablo.
era un conocedor de la letra, y él mismo escribe, la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿sí? Por eso no vamos a decir que nosotros vamos a ser unos ignorantes, no, tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que saber. Bien, sí, Pablo creo que era. Entonces, Pablo, él se dedicó al servicio del Creador. Él entregó su vida desde chico a conocer, a aprender, y en su conocimiento él estaba haciendo todo a la perfección. Él consideraba que él estaba caminando bien. Es así como nos pasa también a nosotros, ¿cierto? ¿Es así o no? Muchas veces consideramos que, o sea, la gran mayoría de las veces uno no va a tomar una decisión para decir, voy a tomar una decisión equivocada, pero la tengo que tomar sí o sí, ¿cierto? Siento que tengo que romper, el Señor me guarde, es la única que tengo. Siento que tengo que romper esta notebook porque me voy a comprar otra, ¿sí? No tengo un peso para comprarme otra, pero siento que tengo que romper. Entonces, ¿es una decisión sabia eso o no? No, está fallando un poquito. No está fallando esta, ¿no? Declaro seco y aparente. Está funcionando bien, sí. Los labios tienen poder. Pero cierto, pongámosle que uno dice, está un poquito, o aquel que por ahí el celular no anda más y se le traba todo y lo termina revoleando contra la pared. Ah, ahí se ven más, ¿eh? Sí, alguno habrá hecho eso, sí. Hay una frase que decía, no puedo estar pensando en novio porque estoy pensando en mi celular que está lento y no sé qué otra cosa más. Realmente te quita el sueño muchas veces. Bien, Pablo consideraba que estaba haciendo las cosas bien. Pablo se había esforzado para hacer las cosas bien. Él invirtió su tiempo, él invirtió su esfuerzo, él diezmó el tiempo de su familia, él diezmó el tiempo de su vida al servicio del Señor para capacitarse para hacer las cosas como él consideraba o como la corriente farisea consideraba que tenían que hacerlo. De allí donde nace ese tal Jesucristo de Nazaret que comenzó a revolucionar todo, que comenzó a decir que era el Hijo de Dios, que sí, hizo muchos milagros, se habla de que resucitó. Él no tenía la certeza de que Jesucristo había resucitado. Decían, pero también él estaba dentro de los otros, ¿sí?, que habían robado el cuerpo de Jesucristo para simplemente hacerle creer a los cristianos de que Jesucristo no había resucitado. Él estaba en esa corriente. Él estuvo presente allí cuando mataron a pedradas a Esteban. Él estuvo presente, él agarró las ropas ensangrentadas de Esteban. Él estuvo presente allí. Eso es lo que nombra la Biblia. Y quién sabe en la persecución de cuántos cristianos ha estado Saulo. Y por supuesto, si eso iba, ese tal Jesucristo de Nazaret, todos los cristianos iban en contra de la doctrina farisea, iban en contra de la ley de Moisés, iban en contra de lo que le habían enseñado al pueblo de Israel. Entonces, él tenía que levantarse y aniquilar a todos los cristianos. Entonces fue ante el sumo sacerdote y le dijo, quiero pedir permiso para ir a todas las sinagogas de Damasco, visitar cada una de ellas, y si llego a encontrar un cristiano ahí, que me des la autorización para que yo pueda matarlos a cada uno de ellos. Le entregó una carta, autorizado. Vaya con Dios, vaya tranquilo porque usted está haciendo la voluntad de Dios, totalmente enceguecidos. Dice que él, camino a Damasco, al llegar cerca de esa ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor. Escuchen, un resplandor de luz, pero del cielo, como que del cielo bajó un resplandor de luz y lo rodeó totalmente. En ese momento, si se ve encandilado, ¿qué es lo que hace primero? Cierra los ojos. ¿Sí? Y cayendo a tierra, dice, saquemos nuestras conclusiones, porque la Biblia dice cayendo a tierra. Podemos decir que él venía caminando y cayó a tierra, o podemos decir también que él venía arriba de un caballo y cayó a tierra también. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me contó un pastor, ¿no? hace un tiempito atrás, me dice, estuve predicando sobre Saulo y nombré que él cayó de un caballo y después al final de la predicación vino una hermana y me preguntó, pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que Pablo cayó de un caballo? Por favor, hermanos, increíble. Espero que en este lugar no suceda eso. Siempre trato
de ver los detalles, ¿cierto? Pero qué mente enceguecida de buscar lo contrario o de buscar la falla en la predicación y no de recibir el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él se preguntó, y esa voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y ahí le dice algo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro, como yo lo voy a parafrasear, es duro, Saulo, dar golpes contra el aguijón. Es duro. Yo soy Jesucristo a quien vos estás persiguiendo, pero quiero decirte que por lo que vos te estás haciendo, si no te arrepentís, te vas a arrepentir de hacer lo que estás haciendo. Jesucristo les decía en esas palabras, es necesario que tengas un cambio de vida. Es necesario que cambies de actitud. El Señor le decía, quizás estás considerando que estás caminando bien, pero no estás caminando nada bien. Estás golpeándote a vos mismo con las decisiones que estás tomando. Las decisiones que considerás que fueron acertadas son decisiones totalmente erróneas. Escuchá lo que te estoy diciendo, Saulo. Y allí Saulo le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Saulo pasó por una crisis, y podríamos decir una crisis existencial, para poder preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Él llevaba su vida bien, no le faltaba nada, era reconocido, era líder, miembro del Sanedrín, tenía una estima muy alta de él, tenía un orgullo, tenía todo elevado ese hombre en su vida. Estaba en un alto estatus, era reconocido dentro del ámbito religioso y también político, porque eso caminaban de las manos. Y allí se iba él con su ego, ahí se iba él con su orgullo, ahí se iba él en sus caminos considerando que él caminaba bien, que él andaba bien, que nada ni nadie lo iba a hacer cambiar, porque él tenía la razón en todas las cosas que él estaba haciendo. Hasta que Jesucristo lo humilló, lo tiró a tierra, lo tiró allá abajo. Hasta que tuvo que pasar una crisis en su vida para poder reconocerse, para poder decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién no va a pasar por una crisis si nació viendo? Siempre se manejó a sí mismo solo. Y en un abrir y cerrar de ojos, sáquete, pierde la vista, no ve más. ¿Quién de nosotros podría decir, para mí no va a ser una crisis existencial si me llega a suceder eso? Yo creo que nadie. Yo creo que para cualquiera de nosotros sería una crisis que nos suceda algo así, que de un instante a otro dejemos de ver, no veamos la luz del día. Crisis que llegó en la vida de Saulo para que él pueda reconocerse y decir, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Dios permite que nosotros vivamos crisis para que podamos bajar un cambio. No todas las crisis vienen de parte de Dios. No todas las cosas malas que nos suceden son voluntad de Dios en nuestras vidas. Una enfermedad de nuestras vidas no viene de parte de Dios. Dios no crea cosas malas, iglesia. Pero sí es Dios quien la permite. La hoja de un árbol no cae si Dios no permite. Las crisis en nuestras vidas llegan para cumplir un propósito. Las crisis en el matrimonio llegan para cumplir un propósito. Las crisis en las finanzas llegan para cumplir un propósito. Las crisis congregacionales llegan para cumplir un propósito.
La crisis familiar llegan para cumplir un propósito. La crisis existencial, interna, emocional en nuestras vidas llegan para cumplir un propósito. Dios permite las crisis en nuestras vidas para que nosotros reveamos la manera en la que nosotros estamos caminando, para que nosotros reveamos el camino que nosotros estamos transitando. Ninguna crisis llega así porque sí. Ninguna maldición llega a nosotros sin causa alguna. Sabemos que la maldición es el resultado del pecado. Que si hemos pecado nosotros, que si han pecado nuestras generaciones pasadas, esa maldad, esa iniquidad va a visitar a la tercera y aún la cuarta generación. Lo que sucedió en mi bisabuelo va a suceder en mi abuelo, lo que sucedió en mi abuelo va a suceder en mi papá, lo que sucedió en mi papá va a suceder en mí también. Si mis bisabuelos se separaron, si mis abuelos se separaron, si mis papás se separaron, es muy probable que yo también me separe. Por eso es necesario reconocerse, pedir perdón, arrepentirse y mantener una relación con el Creador, con el Señor, y preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es necesario hacer un alto en nuestras vidas. Es necesario detenernos. Aunque consideremos que estemos haciendo las cosas bien, es necesario tomarnos un tiempo y preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy caminando bien? Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Sé que hoy Dios está hablando en nuestros corazones. Sé que hoy Dios está hablando en nuestras vidas. Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le preguntó al Señor. Él no siguió estirando su crisis. Si el Señor te trajo en esta noche, hay una mujer que el Señor le trajo en esta noche, que no llegó aquí por casualidad, sino que porque Dios le trajo. Y Dios está hablando a tu vida. Muchas veces consideraste que le conocías al Señor, pero Él quiere darse a conocer a tu vida de una manera distinta, de una manera diferente. Él quiere comenzar a desarrollar una relación personal e íntima contigo. Estás viviendo crisis en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, estás viviendo crisis. Y esas crisis fueron permitidas por el Señor. Esas crisis fueron permitidas por Dios. Porque es tiempo de que lo conozcas de una manera distinta, de una manera diferente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y aquellos hombres que estaban con Saulo, ellos vieron la situación y escucharon las voces, pero no entendían nada. Solamente escucharon las voces. Ya la vida de Saulo comenzó a ser de testimonio para otras personas. Y hoy quiero decirte que cuando Dios llega en la vida de una persona y esa persona se rinde a los pies del Señor, hoy quiero decirte que si llegaste al Señor y tu vida está rendida a los pies de Él, vas a ser de testimonios para otros. Y muchos van a creer por tu testimonio, por tus cambios, por tus decisiones. Tu misma familia que vive en el hogar, tus padres, hermanos, tu entorno, en tu trabajo. Todo es transformado cuando hay un corazón que se rinde a la voluntad del Señor. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no durmió y no comió ni bebió. 3 días. 3 días de crisis. 3 días donde él quizás buscaba explicación a lo que él estaba pasando. 3 días proféticos establecidos por el Señor. 3 días que quizás si no hubiesen esos 3 días, si él recuperaba la vista, iba a continuar persiguiendo cristianos. Pero Dios permitió 3 días, Él permitió un tiempo. Quizás hace un tiempo estás pasando por alguna crisis, por alguna circunstancia. Y yo quiero decirte que es permitido por el Señor y es necesario. Es necesario para que el Señor cumpla los propósitos en tu vida. Si esa crisis no
hubiesen llegado, jamás el Señor hubiese podido cumplir los propósitos que tiene en tu vida, que tiene para con vos, para con tu familia. Las crisis son necesarias. No mires el tiempo que estás pasando la crisis. No mires el tiempo. No mires el tiempo, porque yo te aseguro que esa crisis va a terminar, que esa crisis va a pasar y que los propósitos del Eterno se van a cumplir en tu vida. 3 días estaba Saulo. Entonces Saulo se levantó y se le metieron en Damasco. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Él respondiendo de aquí le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, dice, él ora. Escuchen esto. Porque he aquí, él ora. Cuando pasamos por crisis, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. Cuando sentimos que todas las puertas están cerradas, primero, no sé, se manifiesta alguna enfermedad, declaro seco inoperante, empezamos a recorrer todos los médicos, hay otros que recorren todos los curanderos, hay otros que agotan todas las opciones viables para recuperar la sanidad. Y cuando las puertas están cerradas completamente, ahí es donde recurrimos al Creador. Cuando ya lo intentamos de todas las maneras, de todas las formas, y ya vemos que no hay solución para nuestra situación, la única posibilidad que nos queda es una intervención divina, es la intervención del Creador, es la intervención de aquel que hace posible lo imposible. Y así estaba Saulo, orando. Durante 3 días él no comió, él no bebió, solamente estaba orando. Y mientras, vean esto, qué interesante que es, mientras él oraba acá, mientras él de acá se comunicaba con el Señor, ¿sí? El Señor estaba obrando allá y ya estaba atendiendo al clamor de ese varón ahí, y le dijo: Ananías, allá en tal lugar hay un varón llamado Saulo que está orando. El Señor estaba atendiendo a la oración de ese hombre que estaba ciego allí. El Señor no es ajeno a nuestras necesidades. El Señor no hace caso omiso a lo que nosotros vivimos. El Señor está atento a lo que nosotros necesitamos. Él está atento al dolor de nuestros corazones. Él está atento a lo que a nosotros nos aflige, porque su dolor también es nuestro dolor. Nuestro dolor es su dolor, porque Él lo hace suyo. Él hace suyo nuestros dolores. Él sufre al igual que nosotros también. Y mientras Saulo estaba orando allí, Dios ya estaba levantando por allá atrás una solución para la situación para él. Él ya estaba hablando, él estaba usando sus instrumentos, ya estaba preparando la situación. Hay crisis, hay problemas, pero Dios ya levantó una solución para tu problema. Dios ya tiene una solución a tu problema. Dios ya tiene una solución a eso que hoy te está aquejando. Dios levantó, así como Dios levantó a Ananías. Y Ananías fue, y por más temor que tenía, oró por Saulo. Y escamas se salieron de sus ojos y él recobró la vista, dice, y fue bautizado. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hoy te digo de parte del Señor, y hay corazones que van a vibrar más fuerte en este momento. Sos un instrumento escogido por el Creador. Sos elegido, sos elegida por aquel que hizo los cielos y la tierra. Hoy desde este lugar soy un propósito en tu vida.
Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor así lo estableció. Pero también te eligió a vos para hacer propósito en la vida de otras personas. Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor así lo estableció. Ve, porque instrumento escogido me es este. Sos un instrumento elegido en las manos del Creador para llevar su nombre en alto, para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Sálvanos de esta